Buenos días a todos y a todas. Buenos días, casi tardes. Yo soy Leticia, vengo de la Federación Gallega de Daño Cerebral y mi cometido hoy aquí es presentaros esta maravillosa mesa que, como sabréis, versará sobre el derecho de la asistencia personal y que va a poner la guinda final a las jornadas de la mañana. Por supuesto, agradecer tanto a FEDACE como al comité organizador por tenerme en cuenta para esto. Y fijaos que esta mesa es muy interesante por dos razones, principalmente. La primera de ellas es porque vamos a poder contar con los conocimientos y experiencias de tres mujeres que, además de tener perfiles profesionales o una trayectoria profesional ligeramente diferente entre ellas, provienen de distintas comunidades autónomas y, además, provienen no solo del ámbito del daño cerebral, sino de otras discapacidades, como en el caso de Elena, que proviene de salud mental. Esto lo que nos va a dar es una aproximación a la asistencia personal mucho más realista y mucho más rica, ¿no? La segunda de las razones es que porque, bueno, si habéis leído el programa del Congreso, tanto la jornada de hoy como la de mañana, esta es la única de las mesas que cuenta con la participación de una persona usuaria integrante del movimiento asociativo del daño cerebral. Y esto, pues, cuando estamos en un congreso que promueve la autonomía, la independencia y la autodeterminación de las personas, creo que es, además de imprescindible, algo que le da una calidad, ¿no?, a esta intervención. No me voy a enrollar mucho porque creo que vamos bastante justos de tiempo. Y aquí lo importante son ellas, es Gemma, es Laura, es Elena y es Lourdes. Sin mucha más dilación, os quiero dar paso a la primera persona que va a intervenir. A mi derecha, en la esquina, está Elena Robles Peña. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia como trabajadora social en la Federación de Salud Mental de Castilla y León. En la actualidad es responsable de programas. Su trayectoria está íntimamente ligada a la asistencia personal. Ha sido docente de diversas formaciones, tanto en modalidad online como presencial, y ha elaborado también multitud de materiales didácticos relacionados con la asistencia personal, ¿no? Entre ellos quiero destacar pues su participación en la elaboración del cuaderno personal de FEDACE sobre asistencia personal o su contribución en la elaboración de los contenidos para el curso universitario superior sobre asistencia personal que la Federación tiene en marcha ahora mismo. Su intervención nos va a permitir hacer una radiografía, ¿no?, de cómo es la situación de la asistencia personal en los diferentes territorios de nuestro país y de cómo está siendo su implantación y desarrollo. Y sin mucho más, pues os dejo con ella. Bueno, pues ya buenas tardes a todos y a todas. Gracias, creo que voy a bajar esto porque creo que tengo los micros en las orejas. Bueno, pues antes de nada queríamos agradecer desde la Federación y desde el Movimiento Asociativo Salud Mental de Castilla y León, bueno, pues esta invitación al Congreso, al 5º Congreso de FEDACE. En el anterior Congreso, que fue en el año 18, bueno, pues también nos invitaron, también tuve el gusto de poder, bueno, pues compartir nuestra experiencia. Sí que es verdad que desde el 18 ahora ha habido avances, no demasiados, en la parte que nos toca la asistencia personal, pero bueno, sí que es verdad que ha habido pequeñas cuestiones que, bueno, que al final lo que hacen es que estemos un poco pues mejorando en esa parte de la autonomía y en esa mejora en la calidad de vida, ¿no? Tanto salud mental como en daño cerebral, en cualquier tipo de discapacidad. Así que, bueno, yo mi programa, bueno, antes de nada también, perdonadme, quiero, bueno, pues agradecer, bueno, pues poder compartir mesa con las compañeras que nos hemos visto por Meet. Ha sido muy grato, hemos intentado posicionarlo para no repetirnos y hacer un buen enfoque de la mesa. Así que nada, bueno, pues sin más, voy a empezar con mi presentación. Lo he dividido simplemente en 3 bloques, unos muy breves, simplemente quiénes somos para que no nos conozcáis. Luego es la situación actual de la asistencia personal en España, cómo ha estado, cómo sigue estando y las pequeñas modificaciones que han hecho algún tipo de cambio dentro de este servicio. Y luego, bueno, pues un poco también nuestra experiencia, nuestro recorrido, cómo lo hemos puesto en marcha. Es verdad que, bueno, pues ha sido una experiencia compleja, difícil, de mucha apuesta, pero bueno, al final, bueno, ha ido cogiendo un poco esa trayectoria que, bueno, vamos viendo resultados, aunque realmente queda mucho por hacer. Entonces, bueno, es un poco lo que me gustaría exponeros. Simplemente, bueno, pues deciros que, bueno, pues que somos una entidad sin ánimo de lucro que mejora la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental, tanto de las personas que están asociadas a nuestro movimiento como de cualquier persona que tenga algún tipo de problema de salud mental. Somos un movimiento asociativo organizado. Os hablo desde Castilla y León, que es de donde yo vengo, que es la Federación. Tenemos un trabajo en red. Nosotros trabajamos con las diferentes, tenemos 9 provincias, pero tenemos 11 asociaciones.
porque en Burgos tenemos 2 mayores, ¿vale? Entonces nosotros tenemos una red en la que tenemos en cada capital de provincia tenemos una asociación y luego contamos con diferentes delegaciones rurales. Aparte de trabajar en redes solamente como nosotros, es verdad que somos una entidad que intentamos siempre mantener alianzas, acuerdos, porque entendemos que la red, que la colaboración al final es lo que nos hace avanzar a unos a otros. Nosotros, por ejemplo, con FEDACE llevamos años trabajando en muchas cuestiones como con otras discapacidades, donde yo creo que nos permite avanzar de un lado o de otro, donde el aprendizaje es mutuo y que al final el foco es la persona, aunque tengan diferentes necesidades. Bueno, estamos especializados en salud mental, es la materia que nos compete y donde realmente nosotros estamos trabajando. Estamos declarados de utilidad pública y desde hace muchos años, ya llevamos mucho tiempo, ¿no?, trabajando mucho en el modelo centrado en la persona. Trabajamos todos nuestros servicios también con un modelo centrado en el proyecto de vida. Todas las personas, independientemente del servicio o del recurso en el que estén, cuando hay las primeras entrevistas, aparte de su historia de vida, trabajamos con un proyecto de vida, ¿vale?, con objetivos a medio y corto plazo, con diferentes metas, ¿no?, para ver un poco también qué necesidades y qué cuestiones quiere trabajar. Trabajamos desde la perspectiva de género, que esta mañana también algo se ha comentado. Nosotros vimos hace años, la empezamos a meter hace unos 7, 8 años, donde veíamos que la prevalencia de mujeres con problemas de salud mental estaba por encima de los hombres, pero realmente a nuestros centros acudían muchos más hombres que mujeres en proporción importante. Entonces, bueno, empezamos a meter esa perspectiva de género también y ahora, viendo datos de 5 o 6 años atrás, nos encontramos con que realmente hay más hombres que mujeres, pero el porcentaje es muy pequeño, hablamos casi de un 60-50, ¿vale? Entonces, donde, bueno, pues al final con políticas distintas, porque nos encontrábamos con que nuestras mujeres con problemas de salud mental al final se convertían en cuidadoras de sus familiares, en su momento lo que habían hecho con ellos, ahora estaban convirtiendo. Y bueno, pues evidentemente estamos acreditados pues todos los servicios en la Junta de Castilla y León. Como os decía, este es nuestro mapa, nuestro panorama. Los puntos rojos serían nuestras asociaciones y todos los puntos que tenemos, 21 delegaciones rurales, es nuestra intervención en el ámbito rural. Cada vez vamos abriendo más delegaciones, pero que ahora luego os iré contando. Con asistencia personal es verdad que a veces no es necesario seguir abriendo, primero porque no hay financiación, segundo porque no queremos todo el tema de ladrillo, sino que tenemos un poco que desplazar a las personas a los entornos. Entonces, las delegaciones, teniendo una pequeña sede, nos posibilita que esas personas puedan desplazarse a los pueblos muy pequeños. Aquí estamos en Madrid, venís de todas las comunidades autónomas, Anchas Castilla, por los que no la conocéis. Tenemos un montón de municipios, es una población muy despoblada. Aquí los pueblos son de 30 personas, de 40, de 50 y a 1 hora y pico de su capital de provincia, ¿vale? Entonces, tenemos que empezar a trabajar ahí, hemos tenido que renovarnos y hemos tenido que empezar a trabajar mucho, bueno, pues con esa figura de asistencia personal, que es la que os voy a comentar. Esta es un poco nuestra cartera de servicios, que prácticamente funcionamos como todas las entidades del ámbito social. Sí que me gustaría deciros, nosotros tenemos 2 residencias, de las que, bueno, nos costó mucho sacrificio y esfuerzo, pero sí que es verdad que son, bueno, pues son aquellas residencias donde también están muy adaptadas, son de 40 plazas, donde están divididas por grupos, donde no estamos todos, donde trabajamos la transición y donde intentamos que esas personas, luego os comentaré, pero tienen asistentes personales, gran parte de ellos, porque hay más vida fuera de la residencia. Trabajamos todo lo que viene que ser con las viviendas de transición. Es decir, una persona que adquiera esa autonomía dentro de las residencias, intentamos que dé el salto a unas viviendas. Muchas veces viviendas con apoyos y otras veces viviendas normalizadas. Entonces, bueno, os digo un poco para que veamos que la elección de la persona, hay gente que también sigue queriendo vivir en residencias, que es bueno y que luego realmente es verdad que hay que poner el foco en esa parte de autonomía. Gestionamos también, bueno, pues 118 viviendas. Otras cuestiones que al hilo os lo vincularé con la asistencia. Tenemos también viviendas donde hay personas que tienen simplemente apoyos en las viviendas y que sí que estamos abogando mucho por viviendas de 2 plazas y de 1 plaza, ¿vale? Porque estamos viendo, nuestro colectivo también es complejo. Entonces, en salud mental es verdad que cada vez tenemos unas necesidades distintas, un perfil diferente, gente mucho más joven. Entonces, estamos viendo que hay muchas problemáticas, a veces los consumos nos dan muchas problemáticas en las viviendas de 3 o 4 plazas. Hemos empezado desde hace años a reducir a 3, ahora a 2 y ya estamos empezando pues con viviendas de 1 plaza. No os voy a decir más, toda la red de servicios, y voy a empezar a aterrizar, pero bueno, centros de día, promoción, trabajamos en los centros penitenciarios, en familias, todo lo que tenga que ver, bueno, pues con todo
y, bueno, pues la asistencia personal, pero bueno, un montón de programas, pero que no os quiero decir porque me voy a centrar en esto. La mesa, nuestra mesa, es el derecho de la asistencia personal, ¿vale? Entonces, yo os he puesto esta diapositiva porque es cierto que es un derecho y una chica pensando, es de diciembre, pero da igual. Primero porque las estadísticas han cambiado los datos y no me gustan las que tienen ahora el inserso, entonces he cogido la de diciembre. No os preocupéis porque llevo poniendo esta diapositiva, aunque la actualizamos todos los meses. Ay, es que no se ve, Leticia. Ay, perdón. Os lo digo, ¿vale? Os lo digo. Entonces, llevamos trabajando con esta diapositiva, estudiándola todos los meses y ahora tenemos un 0,53% el total de prestaciones de asistencia personal, ¿vale? Pero te quiero decir, lleva con 0,53, 0,50, 0,51, 3 o 4 años, ¿vale? Entonces, realmente no hay variedad. Es lo que os quería un poco trasladar, es un poco para pensar, para reflexionar. Esta mera es el derecho a la asistencia personal, es una figura que esta mañana nos lo han dicho que para fomentar, para la desinstitucionalización, que no me sale nunca esa palabra, la asistencia personal y las viviendas son base, y realmente nos estamos encontrando con que solamente el 0,53% total de prestaciones de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia solamente se corresponden con esas. Sí que también me gustaría comentaros, veis que están en amarillo 5, bueno, simplemente me gusta que veáis toda la visión, ¿vale? Pero os he puesto 5 porque, bueno, son las que están dentro del proyecto Rumbo. El proyecto es Proyecto Rumbo, entonces, bueno, pues me apetecía pues comentároslo un poquito. Entonces, por ejemplo, simplemente para analizar así de manera un poco esporádica los datos, nos encontramos que en Andalucía tenemos 11 prestaciones, bien, donde tenemos una población de 286.000, bien, y donde realmente estamos viendo que son testimoniales, ¿no? Nos encontramos con un número de prestaciones testimoniales. Si nos vamos a Aragón, creo que era Aragón la segunda que está en Rumbo, si no me he confundido, no tenemos ninguna prestación de asistencia personal. En Castilla y León, ahora os lo voy a comentar, que es la experiencia nuestra que os vamos a comentar. En Cataluña tenemos 98, que si nos damos cuenta bien por el número de población, pues evidentemente estamos viendo que es muy inasistente, ¿vale? Esto, ¿por qué? Uy, pensé que era así, pero no es aquí. ¿Esto por qué? Bueno, pues al final ha habido una gran falta de regulación, sigue habiendo falta de regulación, se han ido poniendo pequeñas cuestiones. Yo vengo al Congreso también un poco para reivindicar esta parte que a nosotros nos ha puesto muchas trabas y nos sigue poniendo, y en un Congreso, pues aparte de contar nuestra película, queremos contar nuestra experiencia real y un poco también las dificultades, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? La asistencia personal nos hemos dado cuenta que es, bueno, pues es la gran desconocida de todos los servicios. Es una figura que está ahí, que no tenemos, no hay conocimiento ni información ni a profesionales, ni muchas veces a agentes públicos, ni a las propias personas ni familias que lo quieran coger. Muchas veces nos encontramos que, evidentemente, más allá de que venga recogido en tu PIA, cuando solicitamos la dependencia y nos recogen en el PIA que tengas esa prestación, puedo activarla. Pero, ¿y si a mí no me derivan? En mi PIA no me ponen que tenga la asistencia personal. Yo no la puedo solicitar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los valoradores puedes tener un centro de día, puedes tener una residencia, pero no tienes esa prestación. Si esa prestación no la tengo reconocida, yo no puedo solicitarla, ¿vale? Esto es un poco para que veáis cómo nos venía regulado. Entonces, esto nos viene desde arriba. Nosotros nos encontramos aquí, aquí primero para tramitarlo, y luego cuando una vez que de información nos encontramos en los ámbitos rurales, en los TEAs, donde realmente solo te derivan ayuda a domicilio. O sea, no te derivan asistencia personal, ¿de acuerdo? Hay una gran desigualdad a nivel de políticas públicas en las diferentes comunidades autónomas. Nosotros, en esta que decimos, tenemos 2.272 en diciembre, ¿vale? Ahora ha subido un poquitín, vamos en esa línea. Sí que es verdad que en nuestro caso, en la Junta de Castilla y León ha apostado por esta línea. Yo luego os voy a hablar de diferentes modalidades que tenemos, aparte de las dos, de la dependencia, ¿no? de la autonomía personal y vía privada, algunas vías que hemos explorado para poder ir trabajando en esto. Y es verdad que nos lo han hecho mucho más fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha ido apostando, se ha negociado, se ha intentado coordinar. Entonces, esa apuesta al final es lo que nos hace, queremos un servicio, pero si no tenemos recursos económicos, ¿cómo activamos un servicio como este? Es verdad que en País Vasco, que hay casi 7.000, que diréis, ahí esta nos la ha pasado. Bueno, pues es verdad que esto, por ejemplo, hace años, antes de empezar lo que fue la normativa, en el año 2006, esta ley que hicieron, la Diputación Foral de Guipúzcoa ya había puesto en marcha un proyecto piloto de servicios de vía independiente, ¿vale? Entonces ellos llevaban una serie de vía independiente que fueron los primeros proyectos pioneros que hubo a nivel estatal.
¿Qué pasó? Que a raíz de la nueva legislación del año 2006 se activaron, se modificaron ese tipo de servicios y entonces han ido trabajando en esta modalidad, ¿vale? Para que veáis un poco cuál ha sido, que está fenomenal, porque al final eran unos servicios que tenían de una manera vinculados y lo han adaptado al tema de la dependencia. Bueno, todo esto si hablamos de que realmente no se reconocía ni el asistente personal, eran los cuidadores. En la ley había un cuidador que hacía unas funciones para diferentes cuestiones para solucionar y para apoyar a esa persona, ¿no? Entonces, bueno, luego hay una cosa muy curiosa que también siempre dicen, no, es que no es rentable, es que es carísimo contratar a un asistente personal, porque si luego hay baja, porque si luego hay tal, porque... Bien, nosotros hemos hecho un estudio que yo sí que quiero que veáis en nuestra página web, luego os lo comentaré, pero tenemos un estudio que hicimos, un SROI, un estudio social del retorno de la inversión, ¿vale? Donde lo focalizamos en un ámbito que es en Ávila, donde más prestaciones tenemos de asistencia personal y donde en el estudio, un estudio foral con diferentes cuestiones, con diferentes profesionales, usuarios, está publicado, os animo a que lo veáis, donde de cada euro invertido, ¿vale?, repercutía un 3,64%, tanto al Estado como a las comunidades autónomas, ¿vale?, como a las familias y, por supuesto, a las personas usuarias. Bueno, esto es un poco aboga lo anterior. A veces el tema de las cuantías económicas sí que es importante, es un poco lo que os digo, las diferencias de las políticas públicas de las comunidades autónomas. Pero, bueno, que veáis un poco, pues eso, al final nosotros sí que tuvimos muchas reuniones, muchas historias, porque veíamos que realmente había gente con mayores necesidades, un grado 2, no sé en FEDACE, pero nosotros veíamos que un grado 2 tiene posibilidades reales de atención y donde las cuantías económicas en su momento eran mucho más deficitarias, ¿vale? Eran unas cuantías que no podíamos ni asistencia personal ni prácticamente ningún servicio. Actualmente, aparte de que ha habido un montón de grupos de trabajo a nivel estatal con entidades sociales, ha habido reuniones interterritoriales con administraciones públicas, se ha debatido mucho el tema de la formación. No había una formación como tal, ¿no? Un poco el SERMI siempre ha abogado, las discapacidades, nosotros abogamos porque hay una formación mínima de 50 horas, que tenga unos contenidos en vía independiente, que tenga unos contenidos en habilidades, en necesidades, y luego cada entidad, FEDACE en vuestro caso, como se ha adaptado ahora a la formación vuestra, como en el nuestro, adaptarlo a las necesidades de ese colectivo, ¿vale?, que es con el que trabajamos. Si a esta formación también lo sumamos, que realmente no hay una única persona igual. Yo siempre decimos que nadie es igual. Entonces, esa formación al final tiene que ofrecértela la persona a la que tú prestas ese servicio, ¿vale? Entonces, esta es como esa combinación que nosotros luchamos, que intentamos, que estamos formando y que está funcionando, porque no es fácil. No es fácil contratar a una persona donde las horas, hoy trabajo por la mañana, luego tengo una flexibilidad y tengo que ir por la tarde, donde empatice con la persona. Entonces, si a esto le queremos poner muchas trabas, es complejo, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco lo que seguimos y de momento en lo que estamos. Pero sí que es cierto que ha habido avances. Por eso me ha gustado, el 18 ahora ha habido avances estatales, que están bien y que, aunque haya cosas que hacer, yo creo que se han reconocido muchas cuestiones que son importantes. Una de ellas, ahora una persona con un grado de dependencia a partir de los 3 años puede pedir asistencia personal, ¿vale? Nosotros nos hemos encontrado en muchos territorios, en las comunidades autónomas, por ejemplo, Galicia, que es una comunidad autónoma muy amiga nuestra, nos hemos encontrado que hasta hace 4 días solamente podían acceder a la asistencia personal los grados 3. ¿Vale? Y con necesidades muy especiales y con X edad. Entonces, eso al final nos limitaba, era como que nos estamos poniendo trabas. Queremos fomentar la asistencia personal, pero sí, a nivel estatal hay una normativa, a nivel autonómico hay otras, y si yo restringo los accesos, es imposible que podamos acceder, ¿no? Bueno, pues evidentemente ponemos el foco en la voluntad de la persona, en el artículo 19, sí que se han garantizado unos mínimos, ¿vale?, a nivel estatal, que es importante, que ahora todo el mundo ya podamos acceder con todos los grados, con todas las cuestiones. Una de las cosas es que se defina la asistencia personal no solo como una prestación, que es como venía, sino como un servicio, ¿vale? Entonces, es importante. También previo a esto, sí que es cierto que aunque muchas veces no se conozcan las carteras de servicios de las comunidades autónomas, estaba reconocido la asistencia personal, pero bueno, aunque no se hacía mucho caso, pero ahora es verdad que es una manera en la que, bueno, pues es un servicio más, ¿no? Ahora lo único es explotarle y darle visibilidad. Y luego otra de las cuestiones fue el tema de la formación. Esto ha sido un poco, aparte de negociaciones con CERMI, con comunidades autónomas, esto ha dado mucho que decir, porque sí que se ha querido hablar del certificado de profesionalidad específico de asistencia personal.
no estamos muy de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo, porque esto al final nos ata, nos limita. Es muy complejo ya encontrar a alguien que sea afín a alguien, y encima si limitamos a que tengan estas formaciones. Todavía esto está así, un poco en el aire. Sí que es verdad que ahora, con tener experiencia o una mínima formación, puedes acceder como asistencia personal. De momento estamos trabajando en esa línea, pero bueno, ver un poquito para que esos avances que sí que ha habido. Bueno, aquí no me voy a enredar demasiado en esta situación actual, pero bueno, estos son pues que realmente ya el asistente personal es una persona profesionalizada, que está contratada. Nosotros los tenemos como nuestros convenios colectivos, que imagino que son todos primos hermanos, que serían los de grado 3. Bueno, pues la categoría grupo 3, perdonadme, ahora contando técnico no, pero es grupo 3. Y bueno, sí que es verdad que se habla de asistente personal, con lo cual nosotros sí que la mayoría de las veces siempre contratamos a este tipo de situaciones. Y ahora os hago una pregunta: ¿por qué la importancia, ¿no?, de esta regulación? Es que es importante. Nosotros muchas veces hablamos con una comunidad autónoma, hablamos con profesionales, cómo poder implantar, cómo poder hacer. Y a veces, claro, el objetivo es el mismo. Es que esas personas, independientemente de dónde estén, que estén en Cataluña, que estén en Murcia, que estén en el pueblo más remoto de nuestra comunidad autónoma, puedan disfrutar de esos apoyos que necesiten. ¿Qué ocurre? Que las políticas, pues al final, es lo que hace que no podamos acceder. Entonces es donde tenemos que reivindicar, y donde nuestros movimientos asociativos, el nuestro como el vuestro, como desde los CERMIS, es de esas negociaciones que a nosotros nos ha servido mucho a la hora de trabajar en política social dentro de nuestra comunidad autónoma. Ver cómo hacemos, modificamos el baremo de valoración de dependencia, que luego os comentaré pues por qué, pues porque no se adecuaban las características de nuestro colectivo, se metió el tema de toma de decisiones, esto que hace que al final gente que necesita apoyos pueda tener el grado acertado. ¿Vale? Entonces, este tipo de cuestiones, al final, bueno, pues es lo que nos hace seguir avanzando en esta línea. Os voy a contar un poco nuestra experiencia. Es que eso, este tiempo es lo que me queda. No, o sea, vale. Digo, un minuto, creo que no he hablado, pero tanto, vale. Voy. Nuestra experiencia. Simplemente nosotros empezamos a analizar, a estudiar, a reflexionar un poco qué podíamos hacer. Punto importante de todo: acreditar los servicios. Si no acreditamos el servicio de asistencia personal, no podemos gestionarlo, ¿vale? Nosotros en su momento, en el año 2013, que no sabíamos qué así que era la asistencia personal, dijimos, un servicio nuevo, vamos a darle una oportunidad. Registramos, hasta después de unos años no hicimos nada. Pero ahora, el que no tenga, esas entidades que no tengan, por favor que lo registréis, que acrediten el servicio, porque si no, no podemos dar la asistencia personal. Pilotajes, como todos, hacemos un pilotaje. No os lo voy a contar porque no tengo tiempo, pero bueno, fue pues, la primera experiencia que tuvimos. Lo que sí que quiero comentaros un poco, bueno, que nosotros a nivel de salud mental de Castilla y León hicimos un grupo de trabajo consolidado, nos juntamos con los diferentes gerentes, como hacemos en cada uno de los pilotajes o de nuevos programas, donde pusimos un poco las pautas de cómo queríamos que fuera la asistencia personal en salud mental. ¿Por qué? Porque la asistencia personal es muy amplia, es para todos, hay cosas que son muy comunes, pero nuestro colectivo requiere de cuestiones que a ver cómo lo vinculamos, dónde tenemos más carencias, dónde podemos incidir. En el ámbito urbano nosotros pusimos mucho el foco porque es donde hay mayores necesidades, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, bueno, pues nos llevó a aunar un poco de fuerzas y ver cómo íbamos. Esto es la diapositiva más importante, ¿vale? Aunque no os lo creáis. Entonces, vías de acceso. Sí que es cierto que, como todos sabemos, está la vía de acceso por la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y luego la privada. El que tiene dinero se la paga, y el que no tiene dinero, no tiene dependencia, se queda sin los apoyos, ¿no? Algo así. Sí que es verdad que el tema de dependencia es lo que hay, evidentemente, y si hay un reconocimiento, hay unos apoyos, accedemos. Nosotros nos encontrábamos, sobre todo en los inicios, ahora ha cambiado mucho el tema, nos encontrábamos con que teníamos a gente en Soria que eran todos grados 0 y en Ávila teníamos un porrón de grados 1 y en otro de grados 2, entonces había aquello, era una disparidad tremenda. Entonces se empezó a aunar y a ver cómo podemos hacer, claro, por qué la gente de otra comunidad, porque a criterio de profesionales, no puedan acceder al tema de dependencia, y si no acceden no pueden acceder a estos apoyos. Entonces, bueno, íbamos trabajando, aparte de la mano con la administración, empezamos a explorar nuevas vías, ¿vale? A explorar nuevas vías en el sentido de que decíamos, bien, lo principal y nuestro porcentaje mayor de prestaciones del servicio viene a dependencia, por la financiación, por el copago, está ahí, y yo os lo pongo. Entonces empezamos a trabajar mucho con entidades, nosotros presentábamos a entidades sociales, a todas las convocatorias, proyectos,
porque esto nos permitió, sobre todo Fundación 11 fue uno de nuestros aliados a la hora de visibilidad y de difundir un servicio que era desconocido, que es lo que os decía al principio. BBVA también nos dio para una iniciativa de asistencias personales en centros especiales de empleo, Fundación Resol. Bueno, empezamos un poco a trabajar en distintas vías. Esa más a nivel de visibilidad, pero luego, sobre todo, empezamos a ver que, aparte del tema de dependencia, empezamos con muchas negociaciones en ayuntamientos y diputaciones, ¿vale?, dentro de nuestro territorio, porque veíamos aquellas necesidades de aquellas personas en ámbitos rurales donde necesitaban ese tipo de servicios. Entonces, en vez de solicitar para un servicio que llevaba más tiempo, nos daban un servicio al grosso para que atendiéramos a personas con dependencia, o sea, que a las personas bajo el modelo de asistencia personal. Una vez que esa persona tenga reconocido dependencia, pasaría vía dependencia. Si no, se le sigue atendiendo por ahí. Entonces, tenemos subvenciones y ayudas donde se destinan esos fondos para prestar apoyos a las personas que lo necesiten para tener un proyecto de vida. Entonces, empezamos a explorar todo el tema de diputaciones, de ayuntamientos, ¿vale?, que era otra vía distinta a la que venía marcada por la ley de autonomía personal. Aparte de esto, es verdad que nosotros se han empezado a ver muchas políticas distintas, donde, por ejemplo, en Castilla y León hay unas viviendas que se llaman viviendas de vía independiente, ¿vale?, donde realmente el requisito es que la persona, que son las que os digo que suelen ser de 1 o 2 plazas, donde se contrata un asistente personal y te financian lo que es la plaza y parte del asistente. Entonces, no va por dependencia, son otras modalidades que nos permite que esa persona real esté autónoma, porque está en una vivienda, a veces compartida y a veces solo, y tenga la figura de la asistencia personal para los apoyos, ¿vale? Otros proyectos también que teníamos de Fundación 11, pues exactamente lo mismo, donde se han formado a personas con experiencia, con problemas de salud mental, que están trabajando como asistentes personales de otras personas en su situación. Entonces, bueno, aparte del acceso que tenemos, pues hago como que no veo, porque ya me han dicho que me tengo que esto, pero bueno, esta es importante eso, el que no nos quedemos solamente con la esencia, con lo pequeño, con lo que nos marca la normativa estatal, sino, bueno, pues un poco proyectarlo fuera. Las 3 patas de, pues eso, lo que vengo comentando, ¿no? La administración, la ciudadanía, toda la parte de información y la formación no solamente a nuestros profesionales, que también en atención centrada en la persona y en modelos de vida independiente, sino que también hay que formar a los profesionales de las administraciones. Nosotros formamos en el tema de valoración de dependencia, en los baremos, pues un poco también desinformamos y de la importancia de estos servicios, porque al final son quien tienen que dar el paso a la hora de derivar, ¿no?, y de hacer un informe favorable y del tema de los grados. Bueno, vosotros, como ahora con el proyecto Rumbo, exactamente igual. Yo creo que es importante todo lo que tenga que ver con la difusión, ¿vale?, y la visibilidad. Ahora cada vez menos, pero también es importante, pero cuando empezamos esto era fundamental. Os dejo la página web de asistencia personal cyl.org, donde podéis descargar toda la documentación, el estudio ROI, toda la documentación que tenemos, las guías que hemos editado, ¿vale?, de asistencia personal, todo lo que, bueno, está a vuestra disposición, ¿vale?, para que podáis utilizar. Bueno, nuestra experiencia, nada, simplemente se me ha quedado corta la mesa. Perdonad, pero las formaciones, bueno, simplemente deciros que durante todos estos años hemos formado a casi 1.000 personas. Empezamos con formaciones presenciales, pequeñas, solamente con a personas responsables de programas, y luego ya hemos empezado a dar formaciones online porque queríamos llegar a todos los territorios y, sobre todo en nuestra zona, a todos los ámbitos rurales, y era inviable que una persona del norte del Bierzo nos viniera a Valladolid a dar una formación de asistencia personal, ¿vale? Entonces, empezamos con un campus, le hemos dotado, y empezamos con diferentes formaciones, primero de 50 horas, adaptadas, luego de 80 horas, luego hemos hecho cursos especializados de asistencia personal acreditados por la universidad, que en vuestro caso, el vuestro está acreditado por la Universidad de La Salle, en el nuestro por la Miguel de Cervantes, pero vamos, por universidades igual, ¿vale? Y un poco, bueno, pues también es esa forma de formar. Si no formas y no estás bien formado en esta línea, volvemos a retroceder a lo que veníamos trabajando, y no es lo que queremos. Si queremos trabajar bajo un modelo distinto, centrado en la persona y fomentando la autonomía personal, la vida independiente, hay que formar, invertir en esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas son nuestras formaciones. Ya. Vale. Ya no os doy más datos, pero solamente os tengo que decir esto, ¿vale? La gestión, bueno, pues lo que os digo, en el urbano, en el rural,
Tenemos una guía que también la podéis descargar en la página web, donde está todo el tema, la detección de la violencia de género desde la asistencia personal, ¿vale? Como esa persona que tú tienes ahí de referencia, ¿no? Muchas veces cómo detectas que puede haber violencia de género dentro de esa mujer que está recibiendo los apoyos. Os animo a que la veáis. Y bueno, un poco todo lo que he ido diciendo del tema de las viviendas, tanto en residencias como en viviendas, tenemos asistentes personales a disposición de esas personas que reciben los apoyos, ¿vale? No lo veamos como solamente un servicio independiente, sino que nosotros entendemos, y ya para finalizar, que es un servicio más que suma, vale al resto de servicios. Aquí nadie viene a restar a nadie, sino al final a sumar y a complementar. Tenemos gente de centros de día que necesita a alguien que le ayuda a levantarse por la mañana para que vaya al centro, ¿vale? Como el que no me atreva a cruzar un puente porque tengo unas fobias tremendas y el asistente me ayuda a que pueda ir a la universidad. O sea, ese tipo de cuestiones es donde estamos trabajando. Nada, me meto en tareas. Bueno, simplemente, pues nada, esta es nuestra evolución, ¿vale? La presentación la tenéis a vuestra disposición y, bueno, pues este año hemos tenido cerca de 900 personas que han recibido servicio de asistencia personal en nuestra comunidad. Seguiría hablando un poquito más, pero es que tengo que dejar paso a mis compañeras. Entonces, bueno, pues nada, que muchísimas gracias por vuestra atención, que se me ha quedado un poco corto, pero bueno, que espero que por lo menos os haya llegado un poco lo que hemos hecho y lo que hemos estado haciendo como experiencia. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Elena. Creo que ha quedado, bueno, pues muy claras esas diferencias que hay a nivel territorial de cómo se está implantando la asistencia personal, las diferencias que hay. Y también creo que has generado debate, que creo que los objetivos del Congreso también se tienen que centrar en eso. Pues uno ha sido pues, lanzar el tema de formación sí, formación no, para los asistentes personales. Estoy segura de que tenéis muchísimas dudas entre el público. Ahora vamos a seguir con las demás participantes de la mesa, pero vamos a intentar que al final nos quede un ratito, aunque ya nos han pegado un tirón de orejas desde la organización, vamos a intentar dejar un poquito de rato para preguntas. Sin mucho más, bueno, y para seguir avanzando os voy a presentar a Lourdes Andrés Daufi. Ella es trabajadora social, coordinadora de TRACE, Asociación Catalana de Traumatismos Cranoencefálicos y Daño Cerebral. Tiene más de 34 años de experiencia desarrollando su trabajo, tanto en el ámbito del DCA en particular como de la discapacidad en general. Ha sido formadora y autora también de diversas publicaciones en colaboración con diversos agentes, como la Universidad de Barcelona o el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Y hoy nos va a presentar pues, el proyecto SPY TRACE, que es un modelo de atención integral centrado en la persona. Buenos días. Yo ya empiezo con un poco de presión porque como vamos tan mal de tiempo, entonces, como yo soy un poco cuadradita, intentaré hacer los 20 minutos justos porque para mí es muy importante lo que ha explicado mi compañera y también nuestro SPY TRACE, pero los protagonistas tienen que ser ellos y, por lo tanto, voy a intentar ser germánica en el tiempo. Antes de empezar la comunicación, sí que os quería decir que, como ya se ha dicho, los años que llevo trabajando, o sea, soy del siglo pasado, empecé a trabajar en daño cerebral del siglo pasado, tengo que deciros que me hace una especial, ¿no? Es verdad, me hace una especial ilusión estar aquí, porque cuando yo empecé a trabajar, las personas con daño cerebral, la mayoría no se salvaban. Las que se salvaban tenían muchas secuelas. Las que tenían muchas secuelas se quedaban en casa. No habían apenas recursos. Aparecieron las asociaciones. Empezaron a haber recursos y eso al final pues hemos ido trabajando todos pico y pala y aquí estamos hablando de autonomía, de asistencia personal, o sea que tenemos que estar muy contentos porque es un lujo y porque porque progresamos adecuadamente, ¿no? Entonces, eso quería comentároslo antes de empezar mi presentación. Yo siempre pongo alguna frase, ¿no?, en mis presentaciones o un par de ellas y la primera que os voy a poner es que la dirección es más importante que la velocidad. Y en daño cerebral eso es muy importante. Os voy a presentar el SPY TRACE, que es un proyecto que es de los más longevos que tenemos en nuestra entidad. Se inició en el 2001 y, por lo tanto, hace 23 años que estamos desarrollando una propuesta en la que hacemos un abordaje integral de la persona con daño cerebral, su familia y el entorno. Aunque nosotros tenemos muy en cuenta también el modelo médico, realmente nuestro modelo está centrado en promover la vida independiente de la persona con daño cerebral. ¿Cuál es nuestra filosofía? Bueno, SPY TRACE es un modelo de atención integral centrado en la persona. Es un modelo que respeta la dignidad inherente en la persona.
Todas estas palabras parecen como muy habituales, ¿no? Y que tienen que ser, que son así, pero hay que recordarlas. Tratamos a las personas como nos gustaría ser tratados y eso es muy importante. Identificamos y promocionamos la individualidad de la persona porque cada persona es singular y las personas con daño cerebral también son singulares y recordemos que todas ellas han tenido una vida anterior. Todas tenemos nuestra propia identidad, ellas también. Nuestra propuesta siempre es una propuesta participativa. Se trata de hacer un buen uso de las proposiciones. No es hacer para, es hacer con. ¿De acuerdo? Basamos nuestras intervenciones en conseguir la máxima funcionalidad y autonomía, incluida la moral y la toma de decisiones de las personas con daño cerebral. Seguimos. Claro, hablar de autonomía aquí es un poco que sobra, ¿no? Pero yo creo que no. Porque damos por hecho muchas palabras y muchas definiciones y las utilizamos de una manera muy habitual, pero hay que pensar las cosas. Os voy a poner un ejemplo. Nosotros tratamos mucho a las personas, pues eso, ¿no? Para que tengan el máximo de autonomía. Yo recuerdo una entrevista con una persona que había tenido un ictus y su esposa nos dijo, pero de una manera muy segura, que quería la máxima autonomía de su esposo. Y dijimos, de acuerdo, trabajaremos al máximo. Al cabo de un tiempo nos pidió una reunión, vino desesperada y nos dijo, oye, es que ha hecho gestiones con el banco. Y dijimos, sí, claro, esto es autonomía. Esto es autonomía. Entonces, por eso sí que quiero contextualizar lo que es autonomía. Uy, parece que hay. Porque una de las definiciones más compartidas es que la autonomía es la capacidad que tenemos todos a la hora de tomar decisiones a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, autonomía la definen otras variables que tenemos que tener en cuenta. La autonomía, para empezar, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, va ligada a la capacidad. Sobre todo hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de daño cerebral, ¿vale? Capacidad y autonomía. No es estática. Todos nosotros vamos a tener una autonomía que va a ser dinámica a lo largo de nuestra vida. Hay momentos en los que vamos a ser mucho más autónomos y probablemente cuando nos vayamos haciendo mayores seremos menos autónomos. Es una capacidad que se debe ejercer aunque se necesite apoyo para ello. Por eso estamos hablando de asistentes personales. Y además es un derecho. Todas las personas deben poder plantear su propio proyecto de vida. Continúo. ¿Cómo podemos promover la autonomía en las personas con daño cerebral? En primer lugar, reconociéndola. Y lo repito, reconociéndola. Porque cuando vemos una persona con daño cerebral, normalmente nos fijamos más en sus dificultades que en sus capacidades. Es mucho más fácil identificar dónde están las lesiones que dónde están las capacidades. Y eso es un error. ¿Qué más? Debemos empoderarla. No es fácil después de un daño cerebral porque habitualmente las personas con daño cerebral pasan por un proceso de duelo. ¿Y por qué un duelo? Pues porque pueden llegar a perder su identidad. Y cuando pierdes tu identidad puedes llegar a sentirte poco útil, dependiente y, bueno, puedes pensar que eres una carga para tu entorno. Por lo tanto, tengamos en cuenta que es importante empoderarlos y para empoderarlos tenemos que señalar muy bien sus capacidades y tienen que verlas. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Pues capacitándola para que pueda llevar a cabo su propio proyecto personal. Para ello debemos facilitar recursos, estrategias adecuadas que le ayuden a analizar, decidir y actuar. Un nivel óptimo de autonomía puede estar condicionada a las oportunidades, apoyos y a nuestra habilidad personal. Porque es muy fácil ver fuera, pero tenemos que vernos nosotros como profesionales y como facilitadores. Por lo tanto, tenemos que analizar muy bien cómo hacemos nosotros las cosas. Continúo. ¿Cómo se estructura SPY-TRACE? Muy fácil. Nosotros tenemos diferentes áreas. Una de ellas es la información y la psicoeducación. La información es imprescindible porque cuando alguien está informado, gana poder. A veces no interesa mucho tener la información, pero es imprescindible tenerla para dominar y para liderar tu propio proceso de vida. Tenemos actividades sociales grupales, neuroterapias, grupos y también tenemos el grupo de igualdad y el club social. ¿Y qué tienen en común todas estas áreas? Clarísimo. Todas están adaptadas al entorno. Nosotros, para que lo entendáis fácil y raso, no hacemos nada por hacer. Si hacemos algo, tiene que estar conectado con el entorno y esta persona, además, lo tiene y puede usar en su día a día. Si no, no nos sirve.
Continúo. ¿Qué metodología utilizamos? SPY-TRACE es un modelo dinámico y singular que se adapta a las necesidades de la persona y a las diferentes fases por las que va pasando. Sabéis que las personas con daño cerebral van pasando por distintas fases y las familias también. Nuestro método es participativo y colaborativo. Participativo porque nos centramos en la persona y por lo tanto es imprescindible que ella esté presente en todo momento y en todas las decisiones, y a eso se le llama ser autogestor. ¿De acuerdo? Autogestor es lo que debe ser una persona con daño cerebral, y esto no es tan habitual, no deciden tanto. A veces decidimos por ellos y eso hay que replantearlo. Y colaborativo, ¿por qué? Pues porque se valora positivamente tener una red de apoyo que debe decir él también, la persona con daño cerebral, qué red de apoyo quiere, porque a veces no se le pide, se le dice. Cuando intervenimos con una persona con daño cerebral es importante tener en cuenta 3 premisas. Las principales características de la persona antes del daño cerebral, tener una información muy amplia y detallada del tipo de daño cerebral y cómo se relaciona con el entorno. Es imprescindible tener un vasto conocimiento de las fases por las que pasa él o ella y la familia. Hay que conocer, y esto es muy importante, sobre todo ligado con la figura del asistente personal, de forma muy exhaustiva las lesiones, y hay que saber cómo éstas impactan en la vida diaria. Una cosa es tener un diagnóstico y otro es saber cómo una secuela impacta en la vida. ¿Qué quiere decir una disfunción ejecutiva? ¿Qué quiere decir una anosognosia? Esto lo leemos en los informes. Pero eso realmente, ¿qué significa? Cuando a una familia se le da un informe, a una persona con daño cerebral se le da un informe, se le da una retahíla, ¿no?, de lesiones y unas explicaciones muy técnicas. ¿Pero qué quiere decir exactamente esto aplicado a la vida? A mí no me sirve de nada un diagnóstico si yo no sé qué es lo que va a ocurrir en la vida de esa persona. Por eso es también tan imprescindible conocer quién era esa persona antes, porque probablemente sus anhelos será hacer cosas que hacía antes. ¿De acuerdo? Entonces, en la figura del asistente personal y en esta bolsa de horas es muy importante que si alguien tiene que hacer una asistencia personal de una persona con daño cerebral, pueda optar, si quiere, porque estamos hablando de autonomía, pueda optar a formarse en el ámbito del daño cerebral. Tiene que conocer cómo funciona una persona que tiene unas lesiones, porque esa es la mejor manera de facilitar su autonomía. Si no, tendrá problemas, y lo sabemos todos los que estamos aquí porque todos estamos vinculados con el ámbito del daño cerebral. Hemos de tener en cuenta que en el ámbito del daño cerebral pueden haber alteraciones, o sea, en las personas con daño cerebral pueden haber alteraciones que comprometan su capacidad cognitiva a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, tenemos que saber exactamente qué es lo que tiene y cómo poder ayudarla. Y a partir de aquí podemos empezar a plantear nuestro acompañamiento a la persona con el objetivo que ésta empiece a diseñar su propio proyecto de vida después del daño cerebral. ¿Qué procedimientos usamos en SPY-TRACE? Cuando una persona acude por primera vez a SPY-TRACE, siempre pasará, evidentemente, por una primera entrevista, que nosotros llamamos, bueno, es la anamnesis social. Y esta entrevista siempre la realiza una trabajadora social o una educadora social. Siempre solicitamos informes porque queremos saber exactamente qué es lo que ha ocurrido con esta persona. Y además esos informes siempre nos ayudan a preparar con antelación la reunión. En los casos en los que hay una alteración en el área de lenguaje y comunicación, exploramos siempre sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Me da igual si una persona puede o no puede hablar. Hay que pedirle qué es lo que piensa, tiene que autodeterminarse. De hecho, actualmente nosotros estamos colaborando con una empresa que está haciendo un SAC en el que además del típico SAC con los pictogramas, etcétera, etcétera, estamos desarrollando este SAC para que puedan decir otras cosas, pues posicionarse más fácilmente con la ayuda de un SAC. Y para mí esto es un paso bastante importante, que no sea un SAC solo funcional, sino que la persona también pueda decir lo que piense, lo que cree, lo que siente y lo que quiere. La entrevista siempre va dirigida a la persona con daño cerebral y la persona que la acompaña también interviene, pero la mayor parte de la entrevista va dirigida a la persona con daño cerebral. Las preguntas deben ser claras y concisas y, si es necesario, con ejemplos que faciliten su comprensión. Un dato muy importante a tener en cuenta, o que nosotros tenemos en cuenta, es el tiempo. Las personas con daño cerebral pueden tener una dificultad
para estar mucho tiempo concentradas y, por lo tanto, las entrevistas tienen que estar muy bien planificadas. Una vez realizamos la entrevista y la persona se le informa de lo que nosotros le podemos proponer, es cuando ella empieza a liderar y a dirigir su propio itinerario de vida independiente. Ella empieza a dirigir, a elegir y a decir lo que quiere hacer, cuándo y cómo. La persona empieza a liderarlo y, por lo tanto, elige de forma autónoma su itinerario. Puede hacerlo también de forma compartida, con su entorno o con los profesionales. Puede elegir y combinar entre 33 actividades grupales, 33, 4 tipos de neuroterapias, 4 tipos de grupos, el club social o de igualdad. Y diréis, ¿33 actividades? Sí, son muchas, pero es que tienen el derecho de decidir las cosas que les apetecen hacer. Eso quiere decir que hay muchísimo trabajo detrás, que hay mucha programación, que hay muchas reuniones, porque hacer 33 actividades, que además son anuales, no son semanales, no van cambiando cada mes, son anuales, quiere decir que detrás hay un trabajo bestial. Es imprescindible que para poder hacer un buen diseño de su itinerario de vida independiente, por un lado se haga una buena planificación y por otro se plantee una permanencia de al menos un año con el mismo tipo de actividad. Si no, es difícil ver resultados. Si la persona va cambiando constantemente, es difícil poder ver un resultado ligado con el objetivo que se quiera trabajar. Se deben identificar las capacidades y dificultades de la persona para poder ajustar las expectativas y hacer una planificación muy ajustada. En el itinerario de vida independiente hay que definir de forma individual o compartida los objetivos de autonomía, en qué quiere ser autónomo, qué es lo que prioriza la persona, la pauta metodológica para alcanzarlos, las expectativas de la persona con daño cerebral y las de su entorno. Eso siempre es importante. ¿Qué expectativas tienen unos y otros? En cuanto a los objetivos, marcamos máximo 3 y deben estar muy bien definidos, deben ser adecuados, tangibles, planificados en el tiempo y, como os he dicho, con una permanencia mínima de un año. Los objetivos deben ser compartidos por el equipo de profesionales. Todo el mundo tiene que saber, aunque una persona haga diferentes actividades, todo el mundo tiene que saber exactamente qué se está trabajando con esta persona. Por último, siempre es muy importante realizar un seguimiento de la persona con daño cerebral y evaluar los resultados. Tenemos que acostumbrarnos a evaluar todo lo que hacemos, porque es lo que certifica si estamos trabajando bien o no. Certifica nuestro trabajo. No es cuestión de buena voluntad, no es cuestión de ser más o menos creativo, es cuestión de hacer las cosas bien y evaluarlas. Las últimas consideraciones sobre SPY-TRACE. El éxito del modelo de SPY-TRACE viene definido por diferentes variables. La primera es que es una propuesta integral vinculada a las habilidades adaptativas y centrada en la persona. El segundo punto es que respeta la singularidad de la persona. Trabajamos todas las esferas de la vida. El proyecto está totalmente adaptado al entorno real y a la comunidad. La persona con daño cerebral participa activamente en el desarrollo de las propuestas. Es lo que os he dicho antes, que es la autogestión. Las propuestas son anuales, como os he dicho, nos da margen para conseguir los objetivos marcados y además es un trabajo muy exhaustivo y exigente para los profesionales, con lo cual el profesional siempre tiene que estar reinventándose y buscando, ¿no?, cómo mejorar su día a día. Y es SPY-TRACE una muy buena preparación para que la persona con daño cerebral tome conciencia de su autonomía y de que puede ser autónomo. Muy rápidamente, el papel del profesional en SPY-TRACE. Son los facilitadores para que estas personas puedan ganar el máximo de autonomía. Es la persona que le va a acompañar en la planificación de los objetivos de autonomía para su IBI, debe realizar una evaluación y un seguimiento exhaustivo, debe mantener un trato muy cercano con la persona y con su entorno, con el objetivo de ver si esos objetivos se están consiguiendo. Tiene que llevar a cabo reuniones con la persona con daño cerebral, debe realizar informes y hacer una devolución, ¿no?, y evaluar si esos objetivos se han conseguido y, en caso contrario, pues pensar cómo tenemos que hacerlo para mejorarlos, para conseguirlos o, en caso de que no se pueda, pues plantear nuevos. Voy ahora ya a las conclusiones. Lo estuve pensando bastante qué era lo importante, ¿no?, de esta ponencia en esta mesa, ¿no? Y ahí es donde en las conclusiones intenté hacer un resumen de lo que para mí es importante de autonomía con personas con daño cerebral y de la figura del asistente personal.
La primera conclusión es que es necesario que se siga extendiendo la filosofía del movimiento de vida independiente, que esto fue en 1960, pero es que desgraciadamente aún queda mucho camino por recorrer. El apoyo del asistente personal es un derecho, derecho. O sea, no es una opción, no es graciable, no, es que es un derecho. Y es un derecho reconocido para las personas con diversidad funcional. Es imprescindible reconocer su función como facilitador para vivir una vida independiente. Autonomía y vida independiente en personas con daño cerebral es un concepto en el que todos, sin excepción, deberíamos reflexionar y aplicar en todas las áreas, incluidas nosotras, las entidades. En las entidades, las personas con daño cerebral tienen que ser autogestoras. Pero también hay otros ámbitos, como por ejemplo el hospitalario. En la etapa hospitalaria, no de forma premeditada, de un plumazo te quitan la autonomía. Todo el mundo decide por ti. No nos centramos en la persona, no nos centramos en la familia. No preguntamos, nos dicen, hacemos, seguimos el protocolo. Quizá también tendríamos que reflexionar, ¿no? Porque, claro, cuando te quitan de un plumazo la autonomía y después tienes que rehacer tu vida después del hospital, pues no es nada fácil, ¿no? Y además con unas dificultades, quizá si lo hiciéramos bien desde el principio, ¿no? Quizás si preguntáramos más, hay veces que tienes que tomar decisiones, pero hay otras veces que quizás se puede preguntar, ¿no? Es para darle un poco, ¿no? Pensar un poco. De la misma manera, la persona con daño cerebral debe meditar sobre el significado de gestionar su propia vida. Ellos también tienen que pensar, ¿no? ¿Qué quiere decir gestionar mi propia vida? Y su entorno también. El compromiso de la Administración para favorecer la autonomía y vida independiente de la persona con daño cerebral, evidentemente, es insuficiente. La Administración debe hacer un mayor esfuerzo a la hora de invertir en la figura del asistente personal. Las políticas sociales actuales debilitan esta figura y limita el acceso de la persona con diversidad funcional a la misma. Y eso es así. Podemos pensar en cosas maravillosas y ser muy positivos, pero la realidad es esta. Actualmente las políticas sociales están debilitando esta figura. Si se revierte esta situación, se facilitará el acceso a la asistencia personal, evitándose esta palabra tan rara, ¿no? Pues la institucionalización de la persona, que a veces, en algunas ocasiones, puede llegar a comprometer la autonomía y participación social de la persona con daño cerebral. Además, yo creo que sale más caro tener a las personas institucionalizadas. Claro, en políticas sociales dirán, no, es muchísimo más caro tener un asistente personal porque luego, además, si te cogen una baja, no, claro, esto es mucho dinero. Es que eso es una visión muy reducida del tema, porque tenemos que pensar qué supone para una persona tener un asistente personal y hacer una vida y tener un proyecto de vida. Representa tener una mejoría en su calidad de vida. Y la calidad de vida afecta en muchos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser la parte emocional. Por lo tanto, esa persona, si está mejor, no va a usar tantos servicios. Saquemos bien las cuentas. No nos quedemos en la parte superficial de lo que es pagar una persona. Saquemos bien las cuentas porque quizá, si hacemos bien los números, el resultado nos puede sorprender. Es importante reflexionar sobre la regulación, formación, como decías tú, y derechos de este profesional. Hay que evitar los nichos profesionales. El asistente personal debe tener un trabajo, no puede ser un trabajo precario, con malas condiciones laborales y mal valorado socialmente. Es un trabajo de alta responsabilidad que requiere perfiles profesionales preparados y con un alto compromiso. Y por último, la imagen, ¿no? Ya lo dice todo. La asistencia personal para mujeres con daño cerebral les dará la posibilidad de tener su propio plan de vida. Es una realidad que ellas siguen teniendo un acceso más limitado a los recursos, lo cual impacta negativamente en su autonomía y vida independiente. Es lo que se llama interseccionalidad, ¿no? La discriminación doble, por mujer y por discapacidad. La implantación de la figura del asistente personal ayudará, además, a romper el estigma de la mujer cuidadora, aún bastante común en nuestra sociedad y que perjudica claramente en muchos ámbitos de su desarrollo personal y profesional. Aquí os pongo nuestro contacto y cualquier persona que quiera que le compartamos nuestro proyecto lo haremos sin ninguna duda, porque además creemos en el profesional generoso, porque ese es el que realmente vale la pena, ¿no?, arrimarse a él, porque compartir es crecer. Por último, y estoy en tiempo, soy germánica catalana, entonces yo tiempo, ya sabéis que lo contamos todo los catalanes. No soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones.
He elegido esta frase porque creo que es bastante claro lo que quiere decir y agradeceros estos 20 minutos justos de presentación. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti también, Lourdes, por exponernos este proyecto, ¿no? Spytrace. Y daros las gracias tanto a Elena como a Lourdes, porque ambas han introducido la perspectiva de género, ¿no? Dentro de lo que es la asistencia personal. Y además Lourdes ha hablado de la interseccionalidad, que me parece muy importante y que hay que tener en cuenta. Y bueno, para seguir avanzando, os voy a presentar la última parte de esta mesa, última parte y por ello más importante, y quiero presentaros a dos personas. A Chema García Duro es usuario de Adacea Alicante, estudiante y trabajador a tiempo parcial, y él, junto con Laura Fernández Martín, que es técnica de atención a personas en situación de dependencia, coordinadora de la selección valenciana de slalom en silla de ruedas, integradora social y asistente personal de Chema, pues nos van a contar un poquito cuál es su experiencia en esto de la asistencia personal y cómo se ha desarrollado en su caso y cómo lo han implementado. Así que nada, os dejo con ellos. Hola, pues buenos días. Mi nombre es José María y tengo 25 años. El 28 de febrero de 2020 tuve una caída en bicicleta que me causó un grave traumatismo craneoencefálico. Estuve en coma inducido durante cosa de varias semanas. Me realizaron una craneotomía de urgencia para salvarme la vida. Cuando desperté del todo y recuperé la conciencia, me encontré con todo el confinamiento del COVID, por lo que dificultó mi rehabilitación. Tuve que volver a mi pueblo natal, Salinas, con mi familia. Nos sentimos solos, tanto mi familia como yo, que fue mi único apoyo desde el principio, cuando debería haber ido a algún centro especializado. Perdí todo mi apoyo de vida. Estaba cursando tercero de Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Valencia. Mis amigos, mis proyectos, todo se quedó en Valencia. Empecé la rehabilitación de manera online y no presencial, en la Clínica UNER de Alicante. Y tras pasar por varias clínicas, hermanas hospitalarias en Valencia y Neural en Elche, a los 18 meses la Seguridad Social lo cortó todo. Ya no me daba más tiempo para seguir con mi recuperación, porque consideraban que ya estaba en fase crónica. Aunque yo me sentía muy angustiado porque no podía realizar las actividades de antaño al accidente. No podía mantener la atención en las reuniones, me molestaban los ruidos, me costaba mucho socializar, la pérdida de memoria a corto plazo. Me costaba organizarme, seguir las tareas, tomar iniciativa, la toma de decisiones y las funciones ejecutivas afectadas que me dificultan planificar y organizar mi día a día, que aunque son secuelas que no son visibles, son muy limitantes en mi vida diaria. Ya no soy el de antes. A pesar de todo esto, intenté retomar mis estudios universitarios, siendo todavía inconsciente de mis dificultades, pero seguía necesitando ayuda para mi día a día. Entonces tramitamos la ley de dependencia, decidir un piso tutelado en mi comunidad, pero fuera de mi entorno habitual, lejos de mi familia y amigos. Vimos que no era un recurso que yo necesitaba, porque no era específico para gente con daño cerebral, por lo que decidimos abandonarlo. Al final, a través de Adacea, me ayudaron a tomar conciencia de mi estado actual e intentamos adaptar los estudios haciendo un ciclo de grado superior de informática. Sin embargo, seguía teniendo muchas dificultades y actualmente no sé si voy a poder seguir con él. En esta adaptación a este curso también se propuso la independencia, yendo a vivir a un piso compartido con otro compañero, mi amigo Ismael. Esta adaptación requería de una figura de asistente personal para poder llevarla a cabo. Y aquí es donde aparece Laura, mi asistente personal, ya que el objetivo es que yo pudiera tener un proyecto de vida independiente, que me ayudara a tener las herramientas para entender y convivir con mis dificultades. Ella me ayuda a organizar y planificar mi día a día, a integrarme en la sociedad. Me ayuda a las compras y a la organización del menú semanal. Me ayuda con la gestión y adquisición de nuevos recursos, como por ejemplo ir a la biblioteca o apuntarme a algún curso, e incluso me ha acompañado a clase. También me ayuda con el control de gastos, ya que antes he tenido problemas de compras compulsivas.
y sobre todo volver a tener ilusión y motivación, ya que mi principal secuela es la apatía y la iniciativa, que me impide llevar un ritmo de vida normal. Actualmente, aunque el tema de los estudios los he dejado un poco de lado, desde ADACEA me ha ayudado a poder tener un trabajo los fines de semana en un supermercado, lo cual me ayuda a compaginarlo con el resto de mi rutina. Además, he tenido que hacer el cambio de piso, a estar con un compañero a irme a un piso familiar en Alicante, que comparto con mi familia, aunque no están siempre en casa, ya que ellos suelen estar por el pueblo. De no tener asistente personal no hubiera podido hacer este cambio, pero la cosa es que necesito tener más horas de asistente personal, para que mi familia no estuvieran tantas horas ayudándome. Para concluir, necesito una persona que me acompañe y sobre todo empezar de nuevo a vivir. Y ahora me gustaría que hablase ella, para que explique lo que hace conmigo y así lo entendáis mejor. Bueno, buenas tardes. Gracias, Chema. Bueno, yo quería contar un poco, pues cómo aparecí en la vida de Chema, ¿no? Yo aparecí en la vida de Chema porque antes aparecí en la vida de ADACEA. Y un poco por el tema de cómo se busca un asistente personal, ¿no? Que tiene que ser, como han dicho mis compañeras, afín. Yo estoy en ADACEA desde 2016 como voluntaria, hice prácticas, trabajando, de todo. Yo allí estoy y no me sacan. Y en el momento que Chema recibió para poder tener un asistente personal, desde ADACEA, Bea pensó que yo podía ser una buena candidata porque tenemos muchas cosas en común. No lo ha dicho, pero toca el saxo. Y eso, pues, por ejemplo, lo tenemos en común. Se pusieron en contacto con CareLife, que no sé si lo he dicho bien, que es una empresa que gestiona asistentes personales. Hice la entrevista con Altea y como vimos que sí que se podía, pues empezamos a trabajar. Todo esto viene un poco por la importancia que yo creo personalmente que tiene el trabajar en red, ¿no? Si entre ADACEA, Altea en este caso en representación de CareLife y yo trabajamos todos a una, Chema está más tranquilo, tiene los apoyos que necesita y está a gusto, ¿no? Y podemos acabar mejor los objetivos que se plantean. ¿Qué más? Estoy un poco nerviosa, no se nota, ¿no? Bueno, pues por ejemplo nosotros empezamos a trabajar en julio y se nota la evolución. Parece que no, porque dices, a lo mejor no se nota, sí se nota. O sea, nosotros antes yo le ayudaba a hacer el menú semanal y yo tenía que tirar de él y decirle, venga, Chema, esto no sé qué. Y últimamente, pasados los meses, yo ya me siento allí, vamos a hacer el menú. Y yo, calladita, y él lo hace. O, por ejemplo, cuando hacemos ocio, antes era yo la que tenía que proponerle actividades de ocio y él elegir entre las que yo le proponía porque no era capaz de proponer, y ahora es él que cuando llego me propone, vámonos a la playa, vámonos a dar un paseo, o podemos ir al cine, y elige la película. Me lleva a ver una película que bueno, eso lo vamos a dejar aparte. Y poco más. No sé qué más contaros. Es que al final creo que la importancia del asistente personal, bueno, mis compañeras lo han dicho perfectamente, Chema también lo ha dicho, que sin asistente personal, pues a lo mejor la idea del cambio de piso que se planteó no podría haberlo hecho. Porque de vivir con una persona, vivir solo, ahora está un poco con los papas porque hace falta, porque todavía no están ahí las horas necesarias, no se podía haber hecho, ¿no? ¿Quieres decir algo más tú? Bueno, así dejamos tiempo para que puedan preguntar, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, yo creo que vamos a aprovechar. Nos han dicho que intentemos obviar el turno de preguntas, pero yo creo que es la parte más importante realmente de esta mesa.
Y vamos a aprovechar que vamos súper bien de tiempo ahora mismo. Y así que os animo a todos y a todas a hacer preguntas a cualquiera de las personas que están aquí conmigo en la mesa y sobre todo pues a Chema y a Laura, ¿no? Porque realmente ellos son aquí los que controlan y los que han vivido la asistencia personal, ¿no? Así que nada, os animo. Quiero ver muchas manos levantadas por ahí. Por allí, creo que hay micro, ¿no? Sí. Hola, bueno, yo creo que ya casi buenas tardes. Muchas gracias. Soy Paloma Pastor y de la Fundación Sin Daño de Daño Cerebral Adquirido Infantil. Entonces yo me estoy imaginando la figura de asistente personal en el caso de un menor de edad. Ha dicho Elena además que era para niños también, porque para mayores de 3 años, y no sé cómo se integraría esa persona en el ámbito de una familia, con los padres. Se me hace un poco complicado verlo. Me gustaría que me contara si hay casos, si está funcionando. Yo no conozco ninguna familia con un niño con daño que tenga un asistente personal en casa, pero a lo mejor puede ser una tendencia importante y una buena cosa. Y me pregunto también cómo interaccionaría con la CUME. O sea, los padres tienen derecho a pedirse una reducción de jornada para cuidar de su hijo. Seguramente tener un asistente personal puede interferir en esto, ¿no? Teóricamente no, porque hay derechos, pero en la práctica, no sé. Yo en la parte, bueno, yo de daño cerebral no os puedo hablar de experiencias, ¿vale? Pero sí que os puedo hablar de experiencias en salud mental. Aparte de que luego a nivel de estatal se haya regulado ahora, que más de 3 años ya podían tener asistente personal, nosotros en Castilla y León ya estaba, y sí que hemos tenido pilotajes, porque además tenemos un perfil cada vez más joven de gente con problemas de salud mental, con lo cual sí que nos parece una figura fundamental en todo lo que tiene que ver pues en aquellos apoyos, porque las personas sí que van a los colegios normalizados, pero necesitan apoyos fuera de, ¿vale? Entonces, es el apoyo a los acompañamientos a las diferentes extraescolares, apoyo, por ejemplo, en los estudios en algún momento determinado, van a celebraciones, porque muchas veces cuando tienes una determinada edad no quieren que los padres acompañen a un cumpleaños o que les acompañes a una actividad. Entonces, el asistente personal es esa persona de apoyo en esas cuestiones que donde los padres ya no encajan, donde si no hay un apoyo no podría hacer. Entonces, nuestra experiencia es por ahí, ¿vale? Es donde todo el acompañamiento en esa parte. Luego sí que es verdad que tenemos ya, pero ya no en jóvenes, sino ya más mayores, en tema de la universidad. Igual que comentaba que también nosotros acompañamos el tema de coger apuntes de cualquier cuestión, pero ya lo que es el menores sería toda esa parte, sobre todo cubren las partes de las tardes y los fines de semana. A nivel de ocio, de acompañamiento a los parques, a diferentes actividades, actuaciones. Y luego lo que comentabas del tema de las incompatibilidades, no hay el porqué. O sea, al final la autonomía personal, lo que te viene recogido en la ley, es un derecho que tiene la persona, ¿vale? Que recibe la propia persona. No tiene nada que ver con las cuestiones. Eso simplemente lo recibe la persona para comprar un servicio. En este caso, tú recibes una cuantía económica para comprar el servicio de asistencia personal y tu número de horas va acorde a la cuantía, ¿no? Tú vas poniendo las horas en función de la cuantía que te han concedido. Entonces, en ese sentido no tiene por qué haber problemas. Pero sí que estamos viendo que, claro, hay familiares que pueden retomar parte de su vida laboral, ¿no? Sobre todo las mujeres, porque cuando nos encontramos o bien con problemas de salud mental o con daño cerebral, bueno, pues hay muchas veces, entonces esa parte de la tarde la suelen ocupar sobre todo de fines de semana el asistente. Es un poco lo que te puedo comentar en nuestra línea, ¿eh? No tenemos muchos casos, pero sí que hemos tenido como 6 o 7 experiencias. Hola, buenas. Va a hacer una pregunta, Bea, pero antes por añadir un poco más a lo de dentro de lo que es el daño cerebral adquirido y el asistente personal, en relación a los niños, sí que hay en la Comunidad Valenciana se llama PATI, la dependencia, el nivel de dependencia para que empiece a ser un poco más, igual que Chema, que es lo que está buscando, que sea un nivel 2 o nivel 3, o grupo 2 o grupo 3, o como el caso es que son más horas, y el trabajo que se hace sobre todo es en los colegios, en el entorno natural, que suele ser en los colegios, en los institutos y en la casa, si luego ya pues dan más horas, pero sobre todo en ese entorno para que haya una inclusión educativa real y efectiva y que no haya casos de acoso, ¿vale? Pero sí que se da en Comunidad Valenciana en ese tipo de casos, por lo menos que yo conozca. Y ahora la pregunta.
Bueno, la pregunta es en relación a qué papel juega la familia en este proceso, ¿no? Que creo que es importante sacarlo aquí a debate, que el tiempo está muy limitado, pero creo que tiene un punto muy importante, la familia, y me gustaría ver un poco la visión que tenéis vosotras. ¿Yo misma? Pues la familia es fundamental, porque si la familia no participa del proceso, la familia no tiene información, la familia no entiende lo que está ocurriendo, ni las estrategias que hay que aplicar para que esa persona pueda desarrollar su propio plan de vida después de un daño cerebral, no va a funcionar. Van a haber muchas dificultades, van a haber fricciones y, por lo tanto, por eso precisamente he explicado que hay etapas en las que se da por hecho que las cosas son así y ya está. Y las cosas no son así y ya está. La etapa hospitalaria es una etapa crucial en la que se establecen un tipo de relaciones, en las que se establece un tipo de comunicación y en la que se adquieren muchos miedos y muchas limitaciones. Y no es que lo estén haciendo aposta, ni muchísimo menos. Están salvando la vida de una persona, están intentando que esa persona sea funcional. Pero incluso en esa etapa tenemos que plantearnos muy bien cómo nos relacionamos con la familia. Eso es imprescindible, porque si tú tienes un diálogo con la familia que lo que vas a hacer es empoderarla, hacerle entender la situación que tiene delante, hacer entender que hay que liderar esa situación, ¿no? que a esa persona hay que darle estrategias para que sea autónoma. Si tú empiezas a trabajar desde ese punto de vista, ahí es cuando esa persona va a tener más tablas para poder generar autonomía, para poder facilitar la autonomía. Si lo seguimos haciendo como se hace en muchos casos, lo único que estás generando es una situación que se aleja bastante de lo que es autonomía. Y entonces ahí no vamos bien. Tenemos que hacer unos planteamientos, o sea, cuando hablamos de autonomía es como muy ligero, es que la autonomía lo es todo. Lo es todo y es en todas las esferas. Y todos los profesionales tenemos que entender muy bien lo que es autonomía. Porque autonomía quiere decir que quizá vas a tardar más en hacer una cosa porque vas a tener que pedir una opinión. Y quizá va a tardar más en dar una respuesta porque es una persona que tiene una bradipsiquia y va a necesitar más tiempo en responder. Por lo tanto, si no nos planteamos el concepto de autonomía, si no nos planteamos el concepto de vida independiente de una forma integral, global y que afecta a todo el proceso por el que pasa una persona con daño cerebral y su familia, pincharemos. Pincharemos. Porque precisamente, como se ha dicho en las mesas anteriores, ¿no? Nosotros tenemos ventajas e inconvenientes, ¿no? Las ventajas es que no vamos como intoxicados, ¿no? Porque somos una patología que en crecimiento, que es una patología que además es sobrevenida. Claro, pues precisamente como es sobrevenida nos tenemos que esforzar mucho más, porque estamos hablando de personas que han tenido una vida totalmente normalizada como Chema y que el objetivo de Chema es tener una vida autónoma y poder hacer las cosas pues, que a él le apetecen. Y algunas de esas cosas eran las que hacía antes. ¿Verdad, Chema? Pues por lo tanto, para hacer todo esto, no es que precisamente tenga que aparecer, que tiene que estar el asistente personal, es que lo tenemos que pensar desde el minuto cero. Desde el minuto cero. Es que hay mucho trabajo por hacer. Y precisamente, ya que estoy aquí, ¿no? Ya que me dejan estar aquí, pues es una de las cosas que hay que reclamar. Pero ya no solo las administraciones, es que tenemos que hablar ya de otros, ¿no? De otras áreas, como la sanitaria, como todo en general. O tenemos una visión general del tema o va a costar mucho tirarlo hacia adelante. En la época ahora con el instituto, pues gracias a que tenemos un instituto, unos docentes que están muy abiertos, pero claro, ha habido que explicarles la figura del asistente personal porque se desconoce. A los compañeros ha habido que explicarles la figura del asistente personal. Entonces, es verdad que creo que lo comentabas antes, que no se conoce, es una figura que no se conoce, que no se entiende y que bueno, ha habido también un trabajo de hacer entender que si se va a clase con un asistente personal no pasa nada. O sea, ¿Puedo aportar una cosa? Hay un tema más ahí
Y es que en el mundo de la docencia, una persona con daño cerebral tiene todo el derecho del mundo de querer estudiar y de intentarlo y de probarlo y de tener éxito en lo que quiere hacer. Pero ese sistema también hay que cambiarlo, porque cuando, por ejemplo, con niños, hay muchas dificultades para que les hagan un plan individualizado, al menos en Cataluña. ¿Por qué? Porque no cuadra. No cuadra con... En Cataluña hay un organismo que es el CDIAP, ¿no? Entonces no cuadra. ¿Qué ocurre con esos niños? Bueno, pues ostras, es que molestan mucho. Es que no paran quietos. No es que pare quieto. Es que este niño tiene un déficit de atención porque tiene una lesión, ¿no? Que es que no puede estar atento mucho rato. Entonces, este niño hay que hacerle un plan individualizado. Pero ¿qué pasa? Es que no tiene dislexia, es que no tiene un TDAH. Entonces, claro, no cuadra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un diagnóstico que diga que tiene un déficit de atención a consecuencia de un daño cerebral. O sea, ¿hay que mentir a la administración o realmente tenemos que hacer las cosas bien de inicio? ¿Me explico? Y luego otra cosa. Los profesores, ¿qué saben de neurociencia? ¿No? Para empezar, un niño que va al instituto empieza a las 8 y pico de la mañana y acaba a las 2. ¿Cómo va a aguantar este chico? ¿No? No es que molesta, es que no hace nada, es que se pone nervioso. Bueno, pero ¿por qué se pone nervioso? Pues porque tiene unas lesiones y hay que hacer un plan individualizado y además tienes que saber muy bien qué lesiones son porque tiene que estar encajado a esas secuelas. Claro, pues eso llevado a formación profesional, donde no tienen ningún tipo de obligación de adaptar curricularmente, pues el trabajo en red que ha dicho Laura, pues mi compañera, la neuropsicóloga, ha tenido que ir a hablar con el jefe de estudios, adaptar realmente ese trabajo para llevar. O sea, es verdad que engloba que estemos trabajando en red con, o sea, todos, desde la empresa de asistente personal, la familia, Chema, que es el principal, Adacea, que está interviniendo con Chema. O sea, conlleva que haya una coordinación para que lo que se hace por un lado no se deshaga por otro. Tiene que haber una combinación de recursos y un cambio de paradigma. Las dos cosas. Porque, repito, hablamos con mucha ligereza de muchos temas y además los soltamos así, ¿no? Como cuando se dice a una familia, es que los protegéis mucho, ¿no? Como los protegéis tanto, pues, bueno, ¿y por qué protege una familia? Porque se le ha comunicado mal. Es responsabilidad de los profesionales. Si tú a una persona le dices, oye, es un milagro que se haya salvado. Claro, milagros no vemos muchos, ¿no? Habitualmente. Entonces, cuando ves un milagro, ¿qué vas a hacer? Cuidarlo, porque esto, esto es así. Tú no ves milagros, por lo tanto, te han dicho que tu familiar se ha salvado de forma milagrosa, lo vas a cuidar. Y entonces llega un momento del proceso que te dicen, es que, claro, no evoluciona porque es que sois demasiado protectores, ¿no? Y encima te fiscalizan. No, perdona, es que me has comentado que no. Entonces, es un problema, es un paradigma, o sea, es un cambio de paradigma y luego de mucha formación. Es que no es lo mismo una dislexia que un déficit, yo qué sé, que problemas de memoria, disfunción ejecutiva. Es que no es lo mismo. No podemos ponerlos todos en el mismo saco. Por lo tanto, si tenemos que hablar del tema, hablemos de verdad. Gracias. De nada. Pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, yo creo que podemos dar por finalizada la mesa. Muchísimas gracias tanto a las personas ponentes como a vosotros como público.